Bienvenidos a un nuevo Conexión Gran Canaria, donde disfrutamos de la isla, pero también alzamos la voz cuando es necesario. Y es que en este programa tendremos a diferentes protagonistas que nos contarán injusticias que hay que arreglar en el archipiélago, cuestiones que hay que mejorar, como que Canarias sea una de las comunidades autónomas con una de las tasas más bajas de lectura. Y por último también tendremos recomendaciones para tener una buena relación con nuestra alimentación de manera saludable y realista. Por eso les invitamos a que se queden y a que lo disfruten. Este gesto no es tan habitual en Canarias. Nuestra comunidad autónoma presenta una de las tasas más bajas de lectura, unas cifras un tanto alarmantes y que en unos instantes conoceremos los motivos por los que tenemos esta situación. Como les decíamos, casi el 40% de la población canaria no tiene el hábito de la lectura. Vamos a conocer cuáles son las cuestiones de esta situación y por eso nos hemos acercado a la Biblioteca Municipal de Arucas, donde estamos con su bibliotecaria y vocal de la Asociación de Bibliotecas de Canarias, Loli León. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por acogernos en esta biblioteca que por lo poco que hemos visto está increíblemente ordenada, con muchísimos libros y súper colorida. Lo intentamos que sea un espacio muy agradable para que las personas que la visitan se sientan realmente a gusto y como en casa. Y así de hecho es nuestro lema, somos el corazón cultural de esta ciudad. Loli, hablábamos de que tenemos unas cifras un tanto alarmantes porque casi un 40% de la población no tiene el hábito de la lectura. ¿A qué se podría deber esta situación? Yo soy un poco escéptica con respecto a cuando decimos que el 40% de la población no tiene el hábito de la lectura, porque realmente lo que estamos diciendo es que no tienen el hábito continuado de leer libros. Pero la lectura la tenemos integrada en nuestro día a día. En cualquier cosa que hagamos necesitamos la lectura como herramienta para movernos en el mundo. Entonces, las bibliotecas cada vez más integramos también este concepto de la lectura más amplio, en el sentido de que leer es escuchar música, porque estás al final desentrañando unos códigos. Jugar con un juego, con un audiovisual, también es un tipo de lectura porque necesitas unas herramientas de lectura. Entonces, la lectura en cuanto a cifras de lectura de libros, ¿es una cifra baja en Canarias? Realmente sí, es una pena que sea así, pero viene condicionada por la escasa inversión que se ha hecho a lo largo de mucho tiempo desde determinadas administraciones. Nos encontramos con más de un centenar de bibliotecas municipales alrededor de todo el archipiélago. ¿Cree que se tienen las mismas oportunidades para tener ese acceso a los libros? No, la ciudadanía desde luego no tiene las mismas oportunidades y no las tiene desde el momento en el que, por ejemplo, hay municipios, hay lugares de Canarias que están incumpliendo lo que es nuestra propia ley de la lectura del libro y de las bibliotecas en Canarias, que es que cualquier población que tenga 2.000 habitantes tiene que tener una biblioteca abierta. Entonces, tanto en Gran Canaria como en La Gomera, como en El Hierro, como en casi todas las islas, hay bibliotecas de municipios de más de 2.000 habitantes que permanecen cerradas. O sea, esto desiguala, por supuesto, el acceso de la población, de la ciudadanía, a los recursos de información y de lectura.
Desde la Asociación de Bibliotecas de Canarias critican esta situación y también esa dejadez por parte de algunas administraciones. Hace unos meses se manifestaban para intentar conseguir algunos avances, pero por ahora sigue la situación igual. Bueno, ayer, por ejemplo, casualmente veíamos como noticia de prensa del Gobierno de Canarias que se va a producir una inversión de 320.000 euros para dotación de las bibliotecas de todas las islas. Esto que a lo mejor visto así en frío, visto de manera separada, puede resultar una inversión considerable, realmente no lo es, y estamos echando en falta que el Gobierno de Canarias apueste decididamente por las bibliotecas de las islas, porque además tiene ese compromiso adquirido a través de la Ley de Bibliotecas de Canarias. Tiene que invertir bastante más de lo que se está invirtiendo y además de una forma continuada, porque digamos que las acciones esporádicas no dan recursos a largo plazo. Tiene que ser una inversión continuada para que se puedan renovar los fondos y para que realmente resulte atractivo para la ciudadanía visitar las bibliotecas y utilizar esos recursos. Por lo tanto, podríamos decir que faltan iniciativas para acercar a la población a esas bibliotecas, falta incentivos y además una inversión, porque recordamos que Canarias es una de las comunidades autónomas con menor inversión en cuanto a acceso a libros. Iniciativas a lo mejor nos faltan porque la profesión bibliotecaria es una profesión bastante vocacional y hay mucha voluntad por parte del personal de las bibliotecas en desarrollar iniciativas, y bueno, la Asociación de Bibliotecas y de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias también las desarrolla, de hecho, pero lo que sí falta es inversión. Falta inversión porque, por ejemplo, con respecto al conjunto del Estado, estamos en la mitad de la inversión en dotación de libros para las bibliotecas de Canarias, con lo cual esto sí que lo demandamos y lo demandamos especialmente al Gobierno de Canarias. Falta esa inversión y falta también, digamos, una corresponsabilidad entre las administraciones que tienen competencias en materia de bibliotecas, porque la mayor parte de las bibliotecas que son municipales realmente están a cargo de los ayuntamientos, que son los que realizan la principal inversión, y realmente son la administración más pobre, los ayuntamientos los que menos recursos tienen. Falta mucho más apoyo. Sí, falta apoyo y que ese apoyo se realice además de forma continuada, teniendo en cuenta que no solo la propia ley, sino que en general las bibliotecas somos el primer recurso cultural de proximidad hacia la ciudadanía, y realmente las bibliotecas en cualquier encuesta que se haga estamos muy bien valoradas como recurso porque procuramos atender las necesidades de esa ciudadanía, pero lo que necesitamos es poder atenderlas con fondos actualizados, sobre todo, y con actividades que podamos desarrollar para el fomento de esos fondos. Además, esto no ayuda si a la profesión no se le ayuda, porque nos encontramos con una falta de personal. Sí, es muy grave la falta de recursos humanos, y bueno, ahí tenemos por ejemplo el mapa de bibliotecas públicas de Canarias, que es como una radiografía de lo que existe actualmente en el panorama bibliotecario de nuestras islas y que nos dice cuáles deben ser los estándares a los que tenemos que aspirar para realmente prestar un servicio eficaz a la ciudadanía. Y esos estándares, pues desafortunadamente, en muchos municipios de nuestras islas no se están cumpliendo. Y la falta de recursos humanos y sobre todo la situación en la que están algunos de estos recursos humanos, profesionales bibliotecarios que no están contratados con arreglo a sus categorías o a los que no se les paga con arreglo a esas categorías, o bien tienen un horario excesivo o partido, estas situaciones son frecuentes. Para aquellos espectadores que nos estén viendo en estos momentos, ¿alguna recomendación? Porque sabemos que al principio cuesta mantener ese hábito de lectura. ¿Cómo podemos mantenerlo continuadamente? Pues yo recomendaría, por ejemplo, una de las actividades que me parece que deben desarrollar todas las bibliotecas, en la que la Biblioteca de Aruca fuimos pioneros en su momento, hace ya más de 25 años, y son los clubes de lectura. Aquí, por ejemplo, tenemos 6 clubes de lectura diferentes y para diferentes tipos de público. Para público adulto, para público familiar, incluso club de lectura fácil para personas con dificultad lectora. Y yo recomendaría apuntarse a un club de lectura porque es una manera de compartir, de descubrir lecturas que nunca te hubieras imaginado que te hubieran gustado, que te hubieran enriquecido, porque además al compartirlas con un grupo de personas, siempre esa lectura se enriquece y toma otro color y otro valor.
Ya para finalizar, un mensaje para aquellas administraciones para que intenten arreglar esta situación que por suerte en Arucas está bastante avanzada y tenemos la posibilidad de poder ver todos los recursos que tienen y además de las iniciativas que tienen. Pues nosotros podemos decir, porque lo constatamos con el ejemplo, que la inversión en bibliotecas da resultados. La inversión en bibliotecas se multiplica, la ciudadanía la valora y la utiliza como recurso cultural, o sea que es lo que demandamos en general de las administraciones, que inviertan en bibliotecas porque les va a salir rentable. Muchísimas gracias, Loli León, bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de Arucas y también vocal de la Asociación de Bibliotecas de Canarias. Hemos estado en un ratito muy interesante donde hemos explicado un poco la necesidad de arreglar esta situación, de mantener a esa población con facilidades para acceder a la lectura, a los recursos de los libros. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias a ustedes por la difusión. Y nosotros vamos a seguir recordando la importancia de la lectura, del hábito de la lectura, porque leyendo nos informamos, nos culturizamos y aprendemos muchísimas cosas. Nosotros seguiremos descubriendo más temas por la isla de Gran Canaria. Se convierten en lugares perfectos para cumplir los objetivos de Año Nuevo, entre los que nos encontramos bajar de peso, hacer más deporte o cambiar una vida sedentaria, entre los cuales destaca bastante la pérdida de peso en cuestión de días, con situaciones complicadas y poco realistas, con consecuencias negativas que nos va a comentar ahora el especialista en nutrición Sergio Martín. Cuando uno está 2, 3, 4 semanas, como pasa en Navidad, pasándose con turrones, etcétera, pues bueno, se ganan kilos con facilidad, pero cuando ya cortamos con esos hábitos y volvemos a la rutina, el cuerpo de por sí suele bajar con cierta facilidad. No suele ser necesario un gran cambio en la dieta, es volver a comer, volver a una rutina sana y hacer ejercicio, que tampoco hay que matarse. Quien no está acostumbrado, pues unas buenas caminatas de 1 hora diaria, un poquito ligera, como si llegáramos tarde a algún sitio, pues suele ser suficiente. Si queremos bajar de peso con un poquito más de facilidad y evitamos carbohidratos más serios como el arroz, la pasta, la papa durante unos días y nos enfocamos más en la verdura o las lentejas y un poquito más de proteína tipo pescado, pollo, tortilla y bueno, con aceite de oliva, ensalada, pues vamos por el camino correcto y alguna fruta siempre de postre. Y entre horas no es mala cosa meter algún lácteo, mejor los lácteos de calcio, pues entre horas van un poquito mejor que de postre, puesto que aprovechamos más el calcio de ese yogur o un kéfir y así pues ese calcio no interfiere en el hierro, etcétera, en algunos minerales de las comidas principales. Normalmente cuando engordamos en Navidad, pues la grasa es como un depósito también que absorbe toxinas del medio ambiente, de los alimentos. Cuando adelgazamos, esas toxinas pasan un poquito, pues se liberan, pasan a la sangre, entonces es bueno hidratarse bien, beber agua con frecuencia.
para que luego a través de la orina se eliminen esos tóxicos, y no se acumulen en el cuerpo. Nos encontramos con un pensamiento un poco recurrente, el de justificar el abuso de algunos productos no tan saludables con el hecho de que este es el último mes, en año nuevo ya empiezo la dieta saludable, o incluso el lunes o el próximo mes. ¿En qué nos podría perjudicar este pensamiento? Lo hace una persona que es diabética, que se descompensa muchísimo, entonces tiene subidas enormes de glucemia, que eso pues a la larga pues se queda ahí, y el corazón y el riñón pues sufre muchísimo. O hipertensos, que bueno, que el darlo todo y usar ciertos productos en estas épocas pues provocan también subidas importantes de la presión, de la tensión arterial, afectando el corazón y el riñón igualmente. Entonces, bueno, en personas sanas, sin problema, no suele haber mayor problema. Pero en estas personas igual sí queda para siempre un empeoramiento de su salud que luego lo pagan a la larga, ¿no? Encontramos con un auge de personas que se exponen diciendo unas determinadas rutinas o el consumo de unos alimentos sobre otros. ¿Cómo nosotros como espectadores de esos vídeos, de esas redes sociales, podemos confirmar que esta información podría ser avalada por un profesional? Hay que discernir, diferenciar bien quién nos está dando ese mensaje. Hay médicos, hay nutricionistas que bueno, que tienen, en principio pues tienen bastante confianza a la gente y saben del tema. Entonces normalmente ellos no suelen dar consejos descabellados. Entonces bueno, principalmente ver quién está detrás y la capacitación profesional de esa persona. No hacer caso del primer influencer o la primera persona que se dedica a dar consejos, porque ahí sí, ahí de los consejos que da, el 80% son casi una locura, son locuras, no tienen razón de ser. Desde que sacan productos comerciales hay que ponerlos un poquito en cuarentena y ahí desconfiar un poquito. Hay de todo en la viña del Señor y en las redes sociales. En estas mismas vías nos encontramos con los famosos batidos detox, los jugos verdes, las dietas milagro. ¿En qué se suelen basar y si en el caso de los batidos detox funcionan de verdad? No hay una mayor diferencia que te tomes un batido a que te lo tomes en una ensalada. En eso no hay mayor diferencia y a veces es más caro el comprar un batido detox y tal. Si lo quieres usar está bien, pero vamos, que en el mercado te haces una buena ensalada, unos buenos platos de verdura y al final tal. Porque en detox no es detox, nada. O sea, es comer sano o no comer sano. Entonces, pero no es que exista el batido detox, no te va a detoxificar, no va a eliminar toxinas. Las toxinas las eliminas bebiendo agua, hidratándote, haciendo ejercicio, comiendo sano. Si haces una dieta milagro a base de comer huevo toda la semana o comer pomelo toda la semana, pues tienes unas carencias nutricionales enormes, generalmente como un gran déficit de vitaminas, ciertos minerales o proteínas, que bueno, que eso lo que hace es perjudicar la salud. Bajas de peso, pero que muchas veces de esos kilos, la mitad no es lo que te interesa, y tienes que perder grasa, no es perder peso. Entonces, bueno, si están supervisadas y por poco tiempo, con controles casi semanales, pues bueno, pero por cuenta de uno siempre van a haber muchos déficits. Y esa pérdida de masa muscular es muy importante porque luego cuando retomas una alimentación medianamente sana,
al tener una pérdida de masa muscular tan alta, que eso es importante, el metabolismo se baja demasiado. Entonces, luego con cualquier cosa, una lechuga, con un tomate, igual hasta te sube de peso. Entonces, huir de ese estilo de dieta por las carencias en vitaminas, minerales y la pérdida de músculo y pérdida de hueso, que eso conlleva también. Hay muchos pacientes que tienen, de repente tienen una osteoporosis y no saben por qué y no se acuerdan que hace 10 años hicieron una dieta de este estilo. Quería también comentarle que normalmente se demonizan algunos productos como el pan o alimentos altos en azúcares. ¿Hasta qué punto podemos llevar ese extremo o podemos consumir ese tipo de alimentos? Muchos de estos alimentos, que básicamente son carbohidratos, los demonizan y a veces sin necesidad, que no es justo. No es lo mismo, lo que sí es tomar carbohidratos es necesario. O sea, ahora mismo, pues si una alimentación, a lo mejor la mitad de la alimentación del día está compuesto de carbohidratos, entonces el pan, los cereales, la pasta, el arroz son necesarios, son convenientes, no es que sean imprescindibles, pero son convenientes. Eso sí, podemos elegir las mejores preparaciones de esos alimentos. No es lo mismo un arroz blanco que un arroz integral. Y lo mismo la pasta. No es lo mismo incluso una pasta al dente que una pasta, como usamos mucho en Canarias, muy hecha. Muchísimas gracias, Sergio Martín, especialista en nutrición del Instituto Canario de Medicina y Nutrición, por darnos todos estos detalles y recomendaciones para mantener una vida equilibrada y unos hábitos saludables. La verdad que yo voy a tener que aplicar esta reducción de dulce, pero por lo demás hemos aprendido muchísimo y estamos encantados de haber tenido este ratito tan interesante y tan provechoso. Pues muchas gracias a ustedes también por la oportunidad de hablar a los canarios de lo que se puede hacer, lo que esté en mi mano y aportar un granito de arena en que la salud en general de todos nosotros mejore. No empezó como plataforma, empezamos como un grupo de padres y madres. Aquí en Gran Canaria surgió la idea de unirnos varias familias de niños con discapacidad para hacer una nota de prensa que quisimos lanzar en ese momento. Fue prácticamente como el punto de partida y en esa nota hablábamos sobre la educación inclusiva que excluye, porque muchas familias nos sentimos así. Se habla muchísimo de inclusión en los centros educativos, pero esa inclusión no existe, es solo una palabra y una palabra que se ha usado para inclusive disfrazar algo que no tiene nada que ver con lo que es la inclusión real. La mayoría de familias teníamos ya problemas personales privados con la Consejería de Educación y ya estábamos en procesos cada uno de nosotros que se habían alargado en el tiempo y en la burocracia. Las familias están muy desesperadas, entonces siempre
al igual que a nivel personal empezamos sin saber ni para dónde ir, ni para dónde mirar, ni qué hacer, pues hay muchas familias que se encuentran en la misma situación y lo primero es, ¿qué hago? Entonces ahora desde que nace la plataforma pues como que se ha vuelto el referente de llama a esta plataforma porque ahí te pueden por lo menos asesorar y nosotros pues como ya tenemos esta asesoría en la cual sabemos que los derechos de nuestros hijos están sustentados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que los avala la Constitución y que la mayoría de casos también la LONLOE dice que la educación inclusiva es un derecho. Lo que muchas familias desconocíamos, y me pongo en el caso, es que cuando nuestros niños salen del aula ordinaria, quedan excluidos del sistema educativo obligatorio, porque la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la educación, a la educación en igualdad de condiciones, que ni su raza, ni sus convicciones, ni su condición de discapacidad es motivo para que a una persona se le robe el derecho a la educación. El acoso es constante, el acoso es devastador. Las familias lo que tenemos en común es que empezamos a sentir ese sentimiento de desesperación, de que el mundo se está viniendo encima, de que el piso se está abriendo, de que no sabemos para dónde ir, de que no sabemos a dónde buscar, quién nos dice, porque nosotros lo único que tenemos de primera mano son los docentes que nos dicen que es eso. Es el mismo modus operandi cuando una familia empieza a decir, mira, me siento acosado, me empiezan a llegar escritos que mi hijo no puede, que mi hijo no vale, que mi hijo no se integra, que mi hijo se sale de todo lo normal. Entonces ahí es cuando ya se le empieza a amenazar con el aula en clave. Este niño no puede aprender igual que el resto, este niño necesita unos apoyos extra, este niño tiene unas dificultades más grandes de lo que se le puede ofrecer en el aula ordinaria y automáticamente empiezan a indicarle a las familias cuál es el camino para ir al aula en clave. Y entonces lo que las familias desconocen es que se pueden oponer a todo esto. Laura Badía viajó desde Madrid a reunirse con todos ellos y a explicarles por qué el decreto de diversidad que tenemos ahora mismo es ilegal y todo lo que esto implica. Todos los dictámenes de escolaridad de aula en clave hasta el día de hoy y educación especial son ilegales. No se pueden regular derechos fundamentales como es el derecho a la vida o a la educación con un decreto. Y es ese el mismo punto que le hemos hecho caer en cuenta a la consejería, porque la idea era que la consejería pretendía sacar un decreto de manera urgente y para actualizar el que tienen. Es que estamos presionando muchísimo porque esa ley, que ahora sabemos que la consejería va a sacar una ley para regular el derecho fundamental de la educación, esa ley tiene que salir acorde al derecho del alumnado con discapacidad, a los derechos ya reconocidos, a los derechos que ya la Convención de los Derechos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene reconocidos y al cual España está adherido en ese tratado. Y entonces nosotros queremos y solicitamos y exigimos que esa ley tiene que salir acorde a los derechos del alumnado, no puede salir de otra manera. Cada persona, cada familia, cada colectivo que le afecte esta ley tiene que poder aportar algo a esto.
y se tiene que sacar adelante con el mayor consenso de todos los afectados, porque aquí estamos hablando de que los afectados son directamente el alumnado con discapacidad, pero sus familias, que son las que velan por estos derechos, pues tienen que tener derecho a decir algo. La mayoría de veces nosotros sabemos lo que les conviene a nuestros hijos, y además porque si científicamente está comprobado que la educación inclusiva es lo que realmente aporta para que nuestros hijos puedan aprender, no de la misma manera que el resto, porque sabemos que en muchos casos no van a llegar igual que el resto, pero sí por lo menos hasta donde puedan llegar. Pero no se les puede quitar este derecho desde que inician su etapa más temprana hasta en infantil. Que haya niños en las aulas en clave en infantil es criminal. Sus hijos tienen derecho a la educación en igualdad de condiciones, sus hijos tienen derecho a la educación y tienen derecho a estar en el aula ordinaria con sus compañeros, con sus iguales. Y lo que apelo es, yo creo que a que cada familia se empodere, se levante y cuestione cuando desde el centro se le dice que su hijo no puede. Nosotros como familia sabemos que ellos sí pueden y sabemos hasta dónde pueden llegar. No, yo creo que cortarle las alas a un niño desde tan temprana edad es criminal y no deberíamos permitir eso.